Pasando entonces a nuestra última charla del día, pero no menos importante, por supuesto, será con la profesora Cláudia Cuervo, que nos va a hablar sobre la evaluación de la actividad tripanocida frente a Trypanosoma cruzi y inmunomoduladora de extractos vegetales de plantas colombianas. Entonces, la profe está invitada a ir cargando su presentación, por favor. Y yo les cuento que la profe Cláudia Cuervo es bióloga, magíster y doctora en ciencias biológicas y actualmente es profesora titular del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Cláudia, puedes prender su micrófono. Bienvenida a nuestro webinar y tienes la Bu- palabra. Muchas gracias a todos. Estoy un poco angustiada porque la verdad he tenido varios problemas de conexión y de hecho hace un minuto se me acaba de ir la conexión y bueno, espero que durante la charla no vayamos a tener ningún tipo de problemas. Igual estoy muy pendiente de cualquier cosa que suceda. Entonces, para dar inicio a la charla, pues primero agradecerle a todas las personas organizadoras de este webinar por la invitación a participar en él y pues yo voy a hablar un poco de los estudios que nosotros hemos venido haciendo en nuestro grupo de investigación. Esto realmente es la primera parte y es como los primeros resultados que nosotros hemos obtenido de todas las cosas que hemos venido haciendo durante estos años. Yo les voy a hablar de la evaluación de la actividad tripanocida frente al Trypanosoma cruzi y la capacidad inmunomoduladora de extractos vegetales obtenidos de plantas colombianas. Bueno, entonces para entrar en contexto, ¿quién es Trypanosoma cruzi? Trypanosoma cruzi es un parásito, es un organismo unicelular que tiene una alta diversidad genética y fenotípica. Este organismo es un organismo muy complejo porque para él poder realizar todo su ciclo de vida necesita pasar por dos hospederos que son muy diferentes. Uno de ellos es un insecto que se encuentra distribuido desde México hasta el sur de la Argentina. Por tanto, este parásito es normal encontrarlo de manera prevalente en toda Centroamérica y Sudamérica. Adicionalmente, este parásito también necesitar por un mamífero dentro del cual nos encontramos nosotros los humanos, y dentro del mamífero el parásito pasa por dos formas de vida diferentes. Una de ellas es la que denominamos trimastigote, que es muy importante para el parásito porque le permite a él diseminarse a través de todos los tejidos del mamífero. Y la otra es la forma mastigota, que es igualmente importante para el parásito porque es una forma intracelular que le permite al parásito esconderse en el interior de las células de los mamíferos y permanecer en ellos por un largo periodo de tiempo. Como ya les había comentado, entonces pues este parásito tiene un ciclo de vida muy complejo. De manera muy general, él utiliza un insecto que es hematófago, lo utiliza para dividirse y además lo utiliza como vector. Este insecto que es hematófago, entonces él consume sangre y cuando consume al parásito, el parásito en el insecto se hospeda en el intestino. Cuando el insecto se está alimentando de sangre, entonces él defeca. Cuando defeca, en las heces del insecto se encuentra el parásito. Este parásito puede ingresar al mamífero, ya sea a través de la picadura, ya sea a través de alguna herida que se encuentre a nivel de piel o ya sea a través de las mucosas del mamífero. Y cuando el parásito ingresa, lo primero que hace es invadir las células. Al interior de las células, el parásito está en su forma amastigota, como les había comentado anteriormente. Esta forma se divide y se almacena por muchísimo tiempo al interior de las células del mamífero. Cuando existen muchos amastigotes al interior de las células se rompen, eso permite que el parásito vuelva a salir, sale a torrente sanguíneo en su forma tripomastigota y esa forma le permite diseminarse a los diversos tejidos del mamífero. Al parásito le gusta mucho el tejido cardíaco y el tejido intestinal, por eso las principales complicaciones asociadas a la infección por Trypanosoma cruzi están asociadas con estos tejidos. Bueno, como les había comentado,
comentado, entonces pues el parásito utiliza al insecto también como vector. Ese es el principal mecanismo de transmisión que tiene este parásito. Sin embargo, no es el único. Se ha visto que el parásito también tiene una transmisión oral, que se da básicamente a través de la ingesta de alimentos o bebidas que se encuentren contaminadas con el parásito. El parásito también se puede transmitir de manera transfusional, básicamente cuando la sangre de un donador está contaminada con el parásito. Él puede utilizar este mecanismo también para transmitirse. Y finalmente la transmisión congénita, que es supremamente importante porque se sabe que el parásito puede y tiene la capacidad de atravesar la placenta cuando la madre está en gestación. Sin embargo, y dado que esta infección es conocida en los países endémicos, en Centro y Suramérica, se han implementado diferentes campañas para tratar de interrumpir la transmisión de este parásito. Pero estas campañas están enfocadas a la interrupción de la transmisión vectorial y al tamizaje de las unidades de sangre que van a ser transfundidas. Es así, por ejemplo, como en Colombia para el año 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró 33 nuevos municipios en nuestro país en los que ya existe la interrupción de la transmisión vectorial del parásito por este vector que es Rhodnius prolipsus. Estos municipios del país hacen parte de los departamentos de norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca y Bichada, que son departamentos endémicos para la transmisión del parásito en nuestro país. Y adicionalmente, como les contaba, pues también se ha hecho control a nivel de la transfusión de sangre, y para Colombia desde el año 1995 existe tamizaje obligatorio de las unidades de sangre que van a ser transfundidas para controlar la transmisión del parásito por este mecanismo. Sin embargo, en estos países endémicos, pues entonces se ha logrado la disminución de la infección dadas estos dos mecanismos de transmisión, pero la transmisión oral y la transmisión congénita siguen siendo muy, muy importantes en estos países endémicos. Bueno. ¿Y Trypanosoma cruzi qué causa? Pues Trypanosoma cruzi causa lo que nosotros conocemos como la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad de Chagas es una enfermedad crónica que dura a lo largo de la vida del paciente en la mayoría de los casos y se caracteriza porque tiene tres fases. Una fase que es la fase aguda, básicamente es la fase inicial de la infección. Esta fase puede durar aproximadamente hasta la 10ª semana luego de que se ha producido la infección o la inoculación del parásito. Esta fase se caracteriza básicamente porque hay un número muy alto o hay una parasitemia muy alta, se encuentran muchos parásitos en sangre. Sin embargo, cuando los individuos están cursando por esta fase aguda, la gran mayoría son asintomáticos. Ellos no presentan ningún tipo de síntomas y cuando los síntomas se presentan, básicamente son unos síntomas muy inespecíficos que se confunden con una gripa. Básicamente son malestar general, dolor de cabeza y en algunas ocasiones fiebres. Razón por la cual en la fase aguda la gran mayoría de los pacientes no son diagnosticados, pues porque no se detectan de manera fácil. Luego de que la fase aguda termina, entonces el individuo entra en una fase que nosotros conocemos como la fase crónica asintomática. Es muy, muy importante resaltar que esta infección es una infección crónica. Esta fase crónica sintomática puede durar hasta 10 o 30 años de la vida del paciente. Como su nombre lo dice, pues no hay síntomas. Sin embargo, es muy importante mencionar que a pesar de que no hay síntomas, sí se han evidenciado o se ha evidenciado la presencia del parásito tanto en sangre como en los tejidos del paciente. Por tanto, los individuos que están cursando la fase crónica sintomática pueden hacer parte del ciclo de transmisión del parásito. Se considera que la gran mayoría de los individuos que tienen infección con el parásito Trypanosoma cruzi se encuentran cursando esta fase crónica sintomática. Y un porcentaje de ellos, por razones que aún no se conocen, 10, 30 años después de la infección inicial, empiezan o cursan lo que conocemos o entran a la fase crónica sintomática.
Básicamente en esta fase crónica sintomática es cuando ya nosotros evidenciamos síntomas relacionados con lo que se conoce como la enfermedad de Chagas. En la gran mayoría son síntomas relacionados con el tejido cardíaco. Básicamente los individuos desarrollan una cardiomiopatía y también se ha visto que se desarrollan megasíndromes gastrointestinales. Cualquiera de estas dos complicaciones puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la epidemiología de esta enfermedad? Básicamente es una enfermedad muy importante en Centro y Suramérica. Nosotros somos las regiones consideradas endémicas para la infección por Trypanosoma cruzi. Sin embargo, dada la migración de personas de estas áreas endémicas a otras áreas no endémicas, la Organización Mundial de la Salud considera que esta ya es una infección de distribución mundial. Para el año 2015, la Organización Mundial de la Salud reportaba entre 6 a 8 millones de personas crónicamente infectadas con el parásito. Se consideraba que aproximadamente 50.000 personas morían al año producto de las complicaciones de esta enfermedad y que de 65 a 100 millones de personas vivíamos en áreas de riesgo de adquirir la infección con el parásito. Particularmente para Colombia, entonces también la Organización Mundial de la Salud para el año 2015 estimó que 4.800.000 personas estábamos expuestas porque residíamos en áreas endémicas, que 438.000 personas estaban crónicamente infectadas con el parásito, que se daban aproximadamente 1.046 casos anuales de enfermedad de Chagas congénita y que 131.000 personas sufrían miocardiopatía inducida por el parásito. Estos son datos para Colombia. Si tenemos en cuenta el último censo poblacional, esto significa que 1 de cada 10 individuos en nuestro país se encuentran crónicamente infectados con Trypanosoma cruzi. Sin embargo, para el año 2017, un estudio realizado por Cucunúa reporta que solamente el 1% de los casos crónicos están siendo diagnosticados en nuestro país. Con esto, pues lo que podemos pensar es que hay un subregistro de la infección en el territorio colombiano. Datos mucho más recientes publicados por Oliveira en el 2019, que corresponden a un metaanálisis de la literatura en el cual pretendían o querían evaluar cuál era la prevalencia de esta infección en Colombia. Entonces ellos reportan que para nuestro país la prevalencia de infección en la población es del 2%, siendo muy importante en población adulta y en mujeres embarazadas. Y que la región que mayor prevalencia presenta en nuestro país es la Orinoquía, siendo el departamento del Casanare el que presenta la mayor prevalencia. Sin embargo, cuando nosotros miramos el mapa epidemiológico de este último reporte, pues nos damos cuenta que casi el 90% del territorio nacional no tiene datos, lo que nos sigue reforzando la idea de que hay un subregistro muy, muy importante de esta infección en nuestro país. Bueno, esta infección tiene tratamiento, sí tiene tratamiento. Al momento existen dos tratamientos reportados. Uno es el Besnidazol y el otro es el Nifurtimox. Es importante mencionar que estos medicamentos se utilizan desde los años 50, o sea, son medicamentos muy, muy viejos. Son compuestos nitroaromáticos, básicamente que requieren ser activados por el parásito para que puedan causar su efecto en él. A pesar de que en Colombia los dos medicamentos se recomiendan para el tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi, estos son tratamientos etiológicos que lo que buscan es matar el parásito, los dos son recomendados. Sin embargo, hay reportes que dicen que el Besnidazol es mejor tolerado que el Nifurtimox. Bueno. Entonces, ¿hay tratamiento y en qué momentos se recomienda indicar el tratamiento? El tratamiento no siempre es indicado. Y según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento únicamente se recomienda indicar, no olvidemos que es tratamiento etiológico, es tratamiento contra el parásito, solamente se recomienda indicando hay una enfermedad de Chagas, pero está en fase aguda. Aquí es importante recordar que la gran mayoría de las
personas que pasan por la fase aguda no son detectadas, por tanto, difícilmente van a ser tratadas. Sin embargo, cuando una persona que está en fase aguda puede ser tratada, se reporta que la cura parasitológica puede llegar a un 76% de los casos. ¿Cuándo se recomienda también el tratamiento? Cuando hay infección congénita, cuando la mamá le pasa el parásito al bebé, y aquí se han reportado curas parasitológicas del 100% siempre y cuando los bebés sean tratados durante el primer año, luego del nacimiento. El tratamiento también es recomendado en menores de 18 años que tengan infección crónica, y cuando estos niños son tratados, la cura parasitológica que se reporta para ellos varía entre el 60 y el 93%. Y finalmente, el tratamiento también es recomendado en mujeres que se encuentran en edad fértil y que han sido diagnosticadas con infección crónica, puesto que se ha visto que cuando las mujeres son tratadas se disminuye la probabilidad de transmisión del parásito a los bebés. ¿Cuándo se sugiere que se dé tratamiento? Pues el tratamiento se sugiere cuando hay un adulto que tiene una infección crónica, que es la gran mayoría de los casos. Sin embargo, la literatura reporta que cuando un adulto con infección crónica que todavía no tenga problemas asociados o relacionados con la enfermedad de Chagas es tratado, la cura parasitológica va entre un 2 y un 40%. Y definitivamente cuando ya el adulto presenta daños orgánicos relacionados con la enfermedad de Chaga, el tratamiento no es indicado. Bueno, sin embargo, y a pesar de que hay tratamiento, pues hay muchos problemas que también han sido asociados a esto. Uno de los principales problemas es que los tratamientos son muy largos. Los tratamientos con estos medicamentos, tanto con nifurtimox como con besnidazol, duran 60 días y se requieren altas dosis. Esto que genera que las personas no se adhieran fácilmente al tratamiento, o que cuando lo están haciendo pues desistan de él. Y adicionalmente también hay una toxicidad que ha sido atribuida a los medicamentos convencionales, siendo la principal complicación neurotoxicidad. Los otros problemas están básicamente relacionados con los resultados, que son muy variables, como les mencioné en la diapositiva anterior. Básicamente aquí para reforzar la idea de que en los adultos crónicos que todavía no tienen un daño asociado a la enfermedad de Chagas, básicamente la cura parasitológica ronda entre un 2 y un 40%, o sea, los resultados son altamente variables, y esperamos que la gran mayoría de individuos que tengan infección por el parásito sean adultos crónicos en fase asintomática. Y adicionalmente estamos hablando de que es un tratamiento que lo que busca es matar a un organismo vivo. Trypanosoma cruzi, como ya les había contado, es un organismo que tiene una alta variabilidad genética, y se ha visto y ya ha sido demostrado que esa variabilidad genética le da diferente grado de susceptibilidad a los medicamentos, siendo algunos aislados más resistentes y otros más sensibles a los medicamentos convencionales. Y finalmente, un estudio muy reciente del año 2018 también encontró que los amastigotes, que es esa forma intracelular del parásito que se encuentra escondida en los tejidos, puede llegar a ser resistente a el tratamiento con besnidazol. Bueno, por todas estas razones que les acabo de comentar, y adicionalmente la enfermedad de Chagas es una prioridad. Básicamente la enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical desatendida según la Organización Mundial de la Salud. Es importante saber que las enfermedades desatendidas son aquellas infecciones que están relacionadas con la pobreza en estos países tropicales. Según la misma Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el que está relacionado con salud y bienestar, dice que para el 2030 hay que poner fin a todas las epidemias infecciosas relacionadas con SIDA, tuberculosis, malaria y con las enfermedades tropicales desatendidas, dentro de las que encontramos la enfermedad de Chagas. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en su agenda de salud sostenible para las Américas, espera que el año 2030
uno de los objetivos propuestos para el año 2030 es que se reduzca de manera significativa la carga de enfermedades transmisibles y además que se eliminen las enfermedades desatendidas, dentro de las cuales está la enfermedad de Chagas. Y de otra parte, pues ellos también dicen que hay que trabajar de manera muy dura y de manera muy importante en la eliminación de la enfermedad de Chagas, promoviendo nuevos diagnósticos y de manera importante promoviendo nuevos medicamentos que puedan mejorar el tratamiento para este tipo de enfermedades. Entonces, teniendo todo esto en mente, teniendo en cuenta los problemas asociados con el tratamiento, teniendo en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué dar tratamiento? La respuesta parece muy obvia y es porque es una enfermedad infecciosa y siempre que una enfermedad infecciosa tenga tratamiento, pues se debe tratar. En esta enfermedad en particular se ha visto que existen parásitos en sangre durante toda la evolución de la enfermedad, a pesar de que es una enfermedad crónica de larga duración. Si nosotros logramos eliminar el parásito en las personas que están infectadas, pues obviamente, seguramente esto va a redundar con la disminución de la carga de enfermedad. Logramos detener la cadena de transmisión del parásito y aquí quiero resaltar de manera muy importante la transmisión congénita, que en nuestros países endémicos se está volviendo una de las principales formas de transmisión del parásito, pues no le hemos puesto mucho cuidado a este tipo de transmisión y además también podemos aumentar el número de personas que pueden actuar como donantes, ya sea de sangre o de órganos. Con todo esto en mente, entonces, pues buscar nuevos tratamientos para el manejo de las enfermedades infecciosas y particularmente para el manejo de la enfermedad de Chagas, pues es sumamente importante y entonces aquí entran a jugar los metabolitos secundarios. Ya Sebastián les habló un poco de qué eran los metabolitos secundarios, particularmente los de las plantas, pues hay metabolitos secundarios que vienen de otros microorganismos, pero particularmente nosotros estamos trabajando con los de las plantas. Entonces, pues ya sabemos que son muy importantes para las plantas y que participan, por ejemplo, en la protección de ellas contra infecciones microbianas, virales, etc. Dentro de estos metabolitos, pues encontramos saponinas, quinonas, terpenos, alcaloides, flavonoides. Bueno, ustedes deben saber que se encuentran una infinidad de moléculas. Solo para mencionarles un ejemplo que para nosotros en parasitología es muy importante, es la artemisina y la quinina, que básicamente son dos moléculas obtenidas de plantas, una es la Artemisa annua y el otro es el árbol de la chinchona, que son dos moléculas utilizadas para el tratamiento de la malaria. Entonces, en esta área, pues ya hay algunos avances y hay cosas supremamente importantes y por eso, pues fue una de las muchas razones por las cuales nosotros empezamos a trabajar en esta área. Para Trypanosoma cruzi hay muchos reportes ya de diferentes estudios que han hecho para evaluar extractos naturales provenientes de diversas plantas. Yo aquí simplemente les quiero mostrar algunos que han mostrado que tanto extractos hexánicos como de metanol tienen actividad frente a las diferentes formas del parásito. Entonces, pues estos no son los primeros estudios que se hacen tratando de encontrar metabolitos secundarios de plantas para el tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi. Teniendo pues todo esto en mente, todo lo que les acabo de contar y además pues los antecedentes que hay con respecto al trabajo con productos naturales, entonces los grupos de investigación en enfermedades infecciosas y el grupo de investigación en fitoquímica de la Universidad Javeriana nos unimos con la idea de buscar nuevos tratamientos o nuevas moléculas para el tratamiento, valga la redundancia, etiológico de la enfermedad de Chagas. Con este objetivo, entonces, la Vicerrectoría de Investigación nos financió un proyecto en el que queríamos evaluar y determinar la potencial capacidad antiparasitaria y citotóxica de especies vegetales colombianas. Para dar cumplimiento a este proyecto, entonces, pues nosotros escogimos 15 plantas, 5 de las
cuales fueron compradas en diferentes mercados de la ciudad de Bogotá, y las otras 10 restantes fueron colectadas de sus ecosistemas naturales. ¿Cuál fue la razón para seleccionar estas plantas? La razón básicamente era que el grupo de fitoquímica ya tenía antecedentes en el trabajo con estas plantas y para algunas ya tenía algunas caracterizaciones fitoquímicas. Sin embargo, pues para muchas de ellas no se sabía cuál era la actividad tripanocida. Entonces empezamos a trabajar con estas plantas, como les conté, algunas se compraron, otras se colectaron. Aquí es muy importante mencionarles que la colecta se hizo bajo el permiso marco de colecta otorgado por el ANLA a la Universidad Javeriana. Luego de que las plantas se colectaron, pues se identificaron y finalmente se depositaron algunas en el herbario de la Universidad Nacional y de la Pontificia Universidad Javeriana. Con el material vegetal hicimos una maceración. Es importante también mencionarles que de todas se utilizaron las hojas para hacer la maceración, pero de la especie Annona muricata se utilizaron las semillas. Este polvo, producto de la maceración, se incubó con etanol al 95% durante 2 semanas a temperatura ambiente y luego, para evaporar el solvente, pues utilizamos rota evaporación, luego fueron secados esos extractos y finalmente se resuspendieron en DMSO al 1%. Estos extractos resuspendidos fueron almacenados en oscuridad y a 4 grados centígrados hasta que luego se utilizaron para evaluar su actividad tripanocida. ¿Cómo evaluamos nosotros la actividad tripanocida de estos extractos? Entonces, inicialmente lo hicimos en el estadio epimastigote de Trypanosoma cruzi. El estadio epimastigote no es un estadio muy interesante desde el punto de vista de la infección porque este estadio se encuentra de manera natural en el insecto. Sin embargo, y dado que es el estadio más fácil de cultivar y es el que tenemos de manera mucho más fácil en el laboratorio, nosotros decidimos realizar el screening y el tamizaje inicial en esta forma del parásito. Entonces, para este tamizaje inicial se utilizaron 400.000 parásitos del aislado 058, que es un aislado obtenido de humanos aquí en Colombia y que pertenece al grupo genético 1 de Trypanosoma cruzi. Estos epimastigotes se cultivaron con los diferentes extractos etanólicos. Nosotros iniciamos con una concentración de 250 microgramos por mililitro de cada extracto y estos extractos se diluyeron y se incubaron por 48 horas con los parásitos. Luego evaluamos entonces la viabilidad de las células, la viabilidad de los parásitos mediante la reducción metabólica de MTT y finalmente mediante una regresión no lineal determinamos la concentración inhibitoria 50 para cada uno de los extractos. Para estos ensayos se utilizaron los diferentes controles positivos, negativos, utilizamos parásitos incubados únicamente con el DMSO para asegurarnos de que la muerte fuera debida a los extractos, más no al DMSO que estamos utilizando. Y adicionalmente, todos estos ensayos se hicieron por triplicados entre réplicas biológicas. Adicionalmente, a los parásitos también evaluamos la actividad que tenían estos extractos, pero sobre células eucariotas. Y para esto utilizamos células mononucleares de sangre periférica. Es muy importante recordar que el parásito es un parásito intracelular y pues toca también determinar que que los extractos no vayan a tener algún efecto citotóxico sobre las células. Utilizamos también 400.000 células de individuos sanos. Esas células fueron incubadas con los extractos. Aquí utilizamos una concentración mayor, arrancamos con diluciones desde 500 microgramos por mililitro de cada uno de los extractos. Las células se incubaron durante 24 horas y evaluamos igualmente la viabilidad celular y mediante una regresión no lineal determinamos la concentración citotóxica 50. Adicionalmente, pues ya pudimos con estas dos concentraciones determinar el índice de selectividad, que básicamente el índice de selectividad es un índice que dice qué tan citotóxico es el extracto en las células con respecto a lo que es en los parásitos. Para estos ensayos, pues también se utilizaron los diferentes controles.
Bueno, ¿y qué obtuvimos? Entonces, de los 15 extractos obtenidos de las 15 plantas que empezamos a evaluar en este proyecto y para una concentración dada de 100 microgramos por mililitro, evaluamos cuál era la inhibición del crecimiento. Encontramos que para algunas plantas, como es el caso de Zingiber officinale, pues no, a una concentración de 100 microgramos por mililitro no había ningún tipo de inhibición de crecimiento, pero para otros extractos como los provenientes de la planta Geratina vaccinifolia, a esta concentración ya teníamos inhibiciones cercanas al 70%. Otro índice que es muy importante, pues es el índice de selectividad, porque nos dice qué tan citotóxicos son los extractos en las células, digamos lo que humanas versus el parásito, y encontramos extractos que tenían índices de selectividad de 4.1. Lo que, por ejemplo, como fue el caso de Geratina vaccinifolia y Cletra fimbriata. Lo que nos dice que los extractos son mucho más tóxicos o son 4 veces más tóxicos para el parásito que para las células. Determinamos entonces las concentraciones inhibitorias 50 para cada uno de los extractos y para las células mononucleares de sangre periférica, como podemos ver en esta tabla. Ya haciendo un análisis mucho más juicioso de la actividad de los extractos, entonces nos basamos en una clasificación de extractos que hizo Osorio en el año 2007. Básicamente él decía que los extractos o la actividad de los extractos se podía dar de acuerdo a la concentración inhibitoria 50 que ellos presentaron. Él clasifica los extractos muy activos cuando la concentración inhibitoria 50 es menor de 50 microgramos por mililitro. Activos cuando esa concentración está entre 50 y 100, moderadamente activos cuando la concentración está entre 100 y 250 y definitivamente él dice los extractos no son activos cuando la concentración está por encima de los 250 microgramos por mililitro. Aquí es importante tener en cuenta que nosotros estamos utilizando extractos etanólicos, básicamente aquí esto y de manera un poco coloquial, estamos utilizando el caldo completo de las hojas y de las semillas de las plantas. Utilizando entonces esta clasificación y además teniendo en cuenta lo que reporta Valencia en un estudio de 2011, básicamente donde él dice que para aquellos extractos que tengan un índice de selectividad mayor a 3, son extractos que vale la pena seguir evaluando porque tienen un buen índice de selectividad relacionado con el parásito y las células. Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, pues nosotros encontramos estos 5 extractos, básicamente encontramos el extracto de Geratina vaccinifolia, Annona muricata y Cletra fimbriata como activos, y Ciparuna spiriflora y Conisa triecactis como moderadamente activos. Sin embargo, de estos 5, solamente Geratina, Cletra y Ciparuna tenían índices de selectividad superior a 3, por tanto, fueron los extractos que continuamos o que seguimos utilizando para continuar nuestros estudios. Ya teniendo entonces estos 3 extractos seleccionados, el siguiente paso fue evaluar la actividad tripanocida, pero sobre la forma tripomastigota del parásito, que es la forma que se encuentra en el hospedero mamífero y que además le sirve al parásito para poderse diseminar a través de todos los tejidos. Hicimos básicamente lo mismo que se hizo con los epimastigotes. Aquí determinamos la concentración efectiva 50, básicamente porque los tripomastigotes no se dividen, entonces sabemos que los extractos aquí sí efectivamente lo que están haciendo es matar el parásito. ¿Y qué encontramos? De los 3 extractos evaluados, encontramos que solamente el extracto etanólico de Cletra fimbriata tenía actividad sobre el parásito con una concentración efectiva 50, 42.9 microgramos por mililitro, que de hecho era muchísimo mejor que la observada para los epimastigotes. Y además un índice de selectividad mucho mayor, que era de 9.6 respecto al que habíamos encontrado para los epimastigotes. Con este resultado, entonces, nosotros continuamos nuestro estudio trabajando con el extracto únicamente de Cletra fimbriata. Bueno,
Para la enfermedad de Chagas se ha visto que no solamente es muy importante poder lograr la eliminación del parásito, sino también respuesta inmune que se presenta frente a la infección. Es un parásito intracelular, por tanto, cuando un organismo es intracelular, la respuesta inmune celular es muy importante. En la enfermedad de Chagas se ha visto que los linfocitos TCD8 particularmente son muy importantes para el control de la infección. Se ha visto que, por ejemplo, ratones a los que les quitan los linfocitos TCD8 sucumben de manera más fácil a la muerte producto de la infección por Trypanosoma cruzi. Y antecedentes de nuestro grupo de investigación han demostrado que cuando individuos que están cursando la fase crónica sintomática de la enfermedad de Chagas son tratados con tratamiento antiparasitario, ellos mejoran la función de los linfocitos TCD8 y esta función mejora y se ha visto que está relacionada con que ellos tienen la capacidad de producir de mejor manera citocinas como interferón gamma y TNF-alfa. Adicionalmente, pues la literatura también reporta que los efectos protectores de los o curativos de los productos naturales también se encuentran asociados con la modulación de la respuesta inmune y eso puede ser porque se induce la amplificación o se inhibe la expresión de algunos componentes de la respuesta inmune. Entonces, teniendo en cuenta pues estos antecedentes, nosotros nos hicimos la siguiente pregunta y es ¿cuál es el efecto que tiene el extracto etanólico de Cleta fimbriata sobre los linfocitos TCD8, perdón, y sobre la producción de las dos citocinas, interferón gamma y TNF-alfa a partir de linfocitos TCD8 de individuos sanos. Para poder dar respuesta entonces a esta pregunta, lo que nosotros hicimos fue coger células mononucleares de sangre periférica previamente incubadas y ponerlas en presencia de dos concentraciones diferentes del extracto etanólico de Cleta fimbriata. Estas concentraciones se seleccionaron basadas en la concentración citotóxica que ya habíamos evaluado sobre estas células mononucleares de sangre periférica. A esa concentración se le hicieron diluciones para incubar las células mononucleares. Hicimos los diferentes controles, evaluamos también que los extractos no tuvieran la presencia de LPS y luego de la incubación, pues se seleccionaron las células CD8 y a estas células CD8 se les evaluó la producción de TNF-alfa e interferón gamma. Básicamente todos estos ensayos se hicieron mediante citometría de flujo. ¿Y qué encontramos? Como podemos ver en estas gráficas, aquí podemos ver células TCD8 productoras de interferón gamma y en esta siguiente gráfica podemos ver las células TCD8 productoras de TNF-alfa. Y en este eje podemos ver los diferentes tratamientos. Aquí están los controles que se utilizaron, el control con PEP, el control negativo y con DMCO y los diferentes tratamientos. Nuestra pregunta más importante era con Cleta fimbriata, sin embargo, pues tuvimos la oportunidad también de hacerlo con Ageratina bacinifolia y Ciparuna sessiliflora. Para Cleta fimbriata, ¿qué encontramos? Básicamente cuando evaluamos la producción de interferón gamma, se encontró que los linfocitos TCD8 estimulados con las dos concentraciones no producían más interferón gamma que el que se encontraba en los linfocitos TCD8 con los controles negativos. Sin embargo, cuando se evaluó la producción de TNF-alfa por parte de los linfocitos TCD8 con el extracto de Cleta fimbriata, encontramos que este extracto sí estimulaba la producción de TNF-alfa de manera significativa cuando se comparaba con los controles de células que no habían sido estimulados. Por tanto, nosotros podríamos concluir que el extracto etanólico de Cleta fimbriata incrementa la frecuencia de una más significativa de linfocitos TCD8 que producen TNF-alfa. Y aquí para reforzar, pues es una citocina muy importante que se ha visto asociada al control de la infección por Trypanosoma cruzi. Con estos resultados, entonces nuestro siguiente paso fue caracterizar los metabolitos del extracto etanólico de Cleta fimbriata. Infortunadamente estábamos en esta parte cuando nos llegó la cuarentena y por esa razón pues solamente tenemos resultados preliminares. Básicamente lo que hicimos fue tomar el extracto de Cleta fimbriata y lo llevamos a HPLC masas de alta resolución. Los resultados que tuvimos nos sirvieron para hacer la identificación putativa de los compuestos que habían en el extracto.
En esta tabla lo que les quiero mostrar básicamente fueron los compuestos, los grupos de compuestos que nosotros hasta el momento hemos podido identificar. Básicamente lo que hicimos fue seleccionar las señales de los compuestos que tuvieran una abundancia mayor al 1% y como podemos ver se identificaron principalmente dos familias de compuestos que son los flavonoides y los triterpenos. Como les había dicho, pues estos son resultados preliminares porque pues desafortunadamente no hemos podido hacer análisis mucho más finos para saber qué compuestos hay presentes. Cuando nos fuimos a la literatura para mirar qué compuestos habían sido de estos tipos habían sido reportados en Cletra fimbriata, pues Cletra fimbriata todavía no tiene una caracterización, sin embargo, para unas especies que pertenecen al mismo género, encontramos que compuestos que tienen la misma fórmula molecular de los que nosotros encontramos también habían sido reportados, por ejemplo, para el caso de los flavonoides, encontramos este compuesto, la rutina, que tiene la misma fórmula molecular de uno que nosotros encontramos, y para los terpenos encontramos lo mismo, compuestos que habían sido reportados para plantas que pertenecen al mismo género, que tienen la misma fórmula molecular de los que nosotros encontramos. Por tanto, lo que nosotros podremos suponer o lo que podemos predecir es que seguramente algunos de estos compuestos que ya han sido reportados para la familia van a ser los que vamos a terminar encontrando en Cletra fimbriata. Bueno, ¿y quién es la planta? ¿Quién es Cletra fimbriata, que fue nuestra planta estrella encontrada en este estudio? Pues básicamente ella es un arbusto que es de origen nativo, básicamente es un arbusto que es encontrado principalmente en bosques secundarios, se considera que es una especie originaria del norte de Sudamérica, se distribuye desde Colombia hasta Bolivia, y en Colombia ha sido reportada en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, en los Santander y en el Quindío. Es una planta que se encuentra más o menos en una elevación entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El nombre común con el que se conoce esta planta en nuestro país es como manzano, o también se conoce como manzano colorado aquí en Cundinamarca y en los Santanderes, y en Boyacá se conoce principalmente como estoraque. Ella, de usos tradicionales, únicamente se le han reportado dos. El más importante es que es una planta utilizada en ebanistería. Básicamente ese es el reporte más importante, y sin embargo también hay algunos reportes en los que dicen que la corteza pulverizada de esta planta se puede utilizar como febrífugo. Actividades biológicas hasta el momento no habían reportadas para esta planta y nosotros estamos reportando aquí la primera actividad biológica frente a Trypanosoma cruzi. Bueno. De esta primera parte de nuestro estudio, ¿qué podemos concluir? Básicamente que el extracto etanólico de Cletra fimbriata es prometedor debido a su actividad biológica frente a las dos formas del parásito y dada su producción de citocinas a partir de células TC8, dada la estimulación para la producción de esas citocinas. Y lo otro es que los resultados sugieren que compuestos como flavonoides y triterpenos pueden constituir una fuente potencial para buscar alternativas terapéuticas contra la enfermedad de Chagas. Perspectivas de este trabajo tenemos muchas, algunas de las cuales ya están en ejecución. Queremos terminar de identificar claramente cuáles son los compuestos, queremos hacer mejores estudios de la actividad biológica, sobre otras formas del parásito, sobre diferentes grupos genéticos del parásito, y para nosotros es muy importante la investigación básica. Nosotros queremos determinar cuáles son los mecanismos de acción que tienen los compuestos sobre el parásito. Para esto vamos a hacer aproximaciones de proteómica y aproximaciones bioinformáticas. Y finalmente lo que todos quisiéramos es poder dar al menos al modelo ratón. Algunos de estos, como ya les había contado, en esas estamos, y otros pues esperamos poder llegar. Y finalmente, y muy importante, darle agradecimiento a todas las personas que han trabajado para que este
para tener estos resultados hasta el momento, muy especialmente a Sebastián, que ustedes lo acaban de escuchar, que inició trabajando y fue la primera persona que dio pinitos en estos proyectos en nuestro grupo de investigación, a María Fernanda, a Mauricio, a Andrés Felipe Pérez y Collantes, todos estudiantes de pregrado de la Universidad Javeriana. También agradecimientos muy especiales a Daniel Pardo, que es nuestro estudiante de doctorado y quien está continuando con los estudios con esta planta y con otras, y a José Mateus, que es uno de los doctores de nuestro laboratorio, que también dio inicio al trabajo con productos naturales. Y agradecimientos también muy especiales a la doctora Adriana Cuellar, a la doctora Concepción Puerta y al doctor Jorge Robles, quienes hacen parte del equipo de investigadores que trabajan en esta línea de investigación en nuestro grupo de investigación. Y pues a ustedes muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, profe Cláudia. Excelente su charla, muy interesante, una línea de investigación bastante interesante que se está trabajando en la universidad, con resultados muy interesantes, prometedores, de secuencia de, futuro, de secuencia de trabajo muy valiosas. Vamos a pasar las preguntas. A primeira que temos aqui é Marilu Soto pergunta que grado de etanol se é utilizado nos extractos e como preparou, supongo, as concentrações, creio que, de los ensaios biológicos. Sí, pues sí logro entender bien la pregunta porque pues yo no estoy viendo el chat. Nosotros utilizamos etanol al 95% y básicamente utilizamos etanol en grado, mejor dicho, el mejor grado. Nosotros utilizamos y compramos un grado de etanol que es etanol que se puede utilizar para ensayos de biología molecular y los ensayos mejor dicho, es un etanol que viene en una pureza muy alta. Y la concentración fue del 95%. No sé si esa es la pregunta, si lo entiendo bien. Y la otra pregunta con respecto a las concentraciones de los extractos, bueno, pues cuando uno hace una presentación, realmente lo que presenta son los resultados, pero una cosa de las que, mejor dicho, la ciencia es de ensayo y error. Realmente nosotros empezamos evaluando muchas concentraciones de los extractos. De hecho, los primeros ensayos que se hicieron, nosotros empezamos con concentraciones de 1000 microgramos por mililitro de los extractos. Nos dimos cuenta que la inhibición básicamente se estaba dando era porque estamos poniendo una concentración muy alta. Luego empezamos a bajar a concentraciones mucho menores y finalmente decidimos quedarnos con concentraciones de 250 microgramos, básicamente por lo que reportaba la literatura. Y porque pues eran como las mejores concentraciones las concentraciones que nos estaban dando los resultados más limpios y más finos. Pero esto la verdad fueron de muchos ensayos y de muchos errores hasta que logramos obtener concentraciones que podíamos realmente evaluar y que nos daban resultados, digamos, lo que sólidos desde el punto de vista experimental. Perfecto, profe. Nesse mesmo tema de concentrações, me pergunto por acá, quais os valores de 650, o índice de seletividade, que são considerados interessantes para compostos puros, já que su trabalho vai nesse sentido. Sí, esa pregunta es una pregunta supremamente interesante. Nosotros siempre no la hemos hecho. Yo estoy acá devolviéndome un poco para poderle dar la respuesta y la respuesta es no, ni idea. Si te lo digo honestamente, cuando nosotros revisamos la literatura con respecto a los compuestos puros, hay algunos investigadores que dicen que para compuestos puros, para extractos puros, como es el caso de lo que nosotros estamos haciendo, extractos completos, las mejores concentraciones las consideran para 250 microgramos por mililitro. Hay otros autores que dicen que 500, a nosotros 500 y 250 realmente nos parecen muy altas. Entonces, por eso decidimos un poco ajustarnos a este reporte de Osorio, en el que hacen algo muy parecido a nosotros y que dicen que pues la mejor concentración vendrían a ser concentraciones de 50 microgramos por mililitro. Sin embargo, a pesar de que existe tanta diversidad en la literatura, cuando uno reúne la gran mayoría de los artículos hablan de concentraciones por debajo de 100 microgramos por mililitro.
Nosotros quisimos ser un poco más estrictos y vuelvo y repito, por eso utilizamos esta clasificación de Osorio que considera extractos muy buenos a partir de 50 microgramos por mililitro. Pero la verdad es supremamente complicado determinar una concentración exacta porque la literatura al respecto es muy diversa. Nosotros estamos utilizando esta, pues digamos lo que a nuestro modo de ver es la más estricta que pudimos encontrar y por eso la estamos utilizando. Perfecto, profe, excelente. Me preguntan también, ¿están planeando evaluar los mecanismos de acción de los extractos que estimulan la actividad de los linfocitos T, CD8? Sí, sí lo estamos haciendo. Para nosotros es supremamente importante toda la investigación básica que hay alrededor de estos estudios de productos naturales. Nosotros no queremos quedarnos simplemente con evaluar la actividad y decir si mata o no mata el parásito. Nosotros queremos ir más allá y realmente saber qué es lo que están haciendo sobre el parásito. En ese término de ideas también es muy importante para nosotros continuar, digamos lo que como con la segunda parte de esta investigación y es mirar si los extractos realmente tienen un efecto sobre la respuesta inmune. Porque para el control de la enfermedad de Chagas se ha visto que no solo matar el parásito, sino que también la respuesta inmune son muy importantes. Entonces, sí lo queremos hacer. Realmente hemos hecho algunos ensayos ya también mirando otros extractos, otras concentraciones, mirando otras citocinas. Infortunadamente, pues hasta el momento tenemos resultados previos y pues por eso no se los traje porque pues no, a veces no es muy buena idea mostrar resultados cuando todavía son tan preliminares. Entonces, pero sí lo estamos haciendo, nosotros queremos saber qué es lo que los extractos están haciendo y por qué también ellos pueden inducir de algún modo o estimular la respuesta inmune frente al parásito. Perfecto, profe. Otra pregunta es, a lo largo del estudio, ¿han tenido alguna interferencia en los ensayos de MTT por el color de los extractos trabajados? Sí, sí la hemos tenido. De hecho, una de las razones por las cuales nosotros no estamos evaluando desde un inicio concentraciones altas de los extractos, por ejemplo, como concentraciones de 500 microgramos por mililitro, es porque hemos visto que en muchas ocasiones los extractos interfieren con el color del MTT. Nosotros también, digamos lo que nosotros utilizamos muchos controles para saber que lo que estamos viendo no es producto de la interferencia con los extractos. Sí hemos tenido problemas y de hecho hemos tenido que ajustar un poco los protocolos del MTT. Inicialmente el MTT se diluía, si no recuerdo, en agua, después nos tuvimos que pasar para SDS. Bueno, digamos lo que hemos tenido que hacer diferentes modificaciones al protocolo porque sí hemos visto interferencias. De hecho, yo quisiera y estamos haciendo lo posible para podernos pasar a otros métodos que evalúen la viabilidad, métodos que son mucho más finos. Sin embargo, pues hasta el momento estamos con MTT y hemos podido solventar, digamos lo que los diferentes problemas que hemos tenido haciendo ajustes al protocolo. A la persona que hizo la pregunta, si necesita, yo no les puse mi correo electrónico, pero es muy fácil, es claudia.cuervo@javeriana. Si necesita que le amplíe más al respecto, con mucho gusto, porque nosotros sí hemos tenido que hacer varias modificaciones para no tener estas interferencias. Ah, perfecto. Muchas gracias, Un- profe. sí, yo ya me adelanté aquí y lo puse. Una Sí, otra sí. pregunta que me hace por interno aquí también en los chats es, ¿en qué fase de la enfermedad se aplicarían esses tratamentos alternativos en caso de que llegue a ensayos clínicos? Pues digámoslo que el sueño de todos es poder llegar a los ensayos clínicos, sí, y la fase de la enfermedad en la que sería idealmente poder aplicar estos tratamientos es en la fase crónica asintomática, porque la gran mayoría de individuos están en esa fase. Digámoslo que dadas las características clínicas de la enfermedad, que es tan difícil lograr identificar los pacientes en fase aguda y cuando ya están en fase sintomática, o sea, ya tienen síntomas, pues ya realmente aquí el tratamiento básicamente es tratar los problemas, la miocardía, la
cardiopatía, perdón. Entonces, lo ideal sería poder tratar al individuo ahí en la fase crónica asintomática, que es cuando todavía tiene el parásito, pero todavía no ha desarrollado los síntomas, y que además es en la fase en la que la gran mayoría de la población que se encuentra infectada está. Entonces, esa sería como la idea. Sin embargo, pues lograr desarrollar un tratamiento para una única fase, pues no es la idea. La idea es que el paciente, si se logra desarrollar un tratamiento, pueda ser tratado en cualquier fase de la enfermedad. Perfecto. Y la última pregunta es si la profe tiene información al respecto del rendimiento de ese extracto más activo. Eh, la verdad, sí tenemos esa información. Yo en este momento podría decirles que para Cletra fimbriata, lo que pasa es que exactamente para este extracto del cual les estoy hablando no, pero nosotros hemos hecho otro tipo de análisis en el laboratorio utilizando otros tipos de solventes, y para Cletra fimbriata nosotros hemos tenido, por ejemplo, rendimientos utilizando hexano como disolvente de aproximadamente un 1%, pero utilizando, por ejemplo, etanol agua, hemos tenido rendimientos de aproximadamente el 6%. O sea, como han variado mucho dependiendo de los solventes que utilizamos. Para este en particular no tengo los datos, pero para otros solventes que hemos utilizado, porque estos estudios han continuado, esos han sido los rendimientos más o menos entre el 1 y el 6%. Perfecto, profe. Esas eran las preguntas que teníamos. Una vez más, quería agradecer muchísimo su participación, de todos los conferencistas que nos acompañaron esta mañana. Ha sido una sesión muy, muy interesante. Muchas gracias, profe. Bueno, pues muchas gracias a todos por las preguntas y pues por la oportunidad de mostrarles este trabajo. A ti, profesor. Bueno, por el